el episodio de hoy en Caleidoscopio, donde tres miradas crean infinitas perspectivas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué horas nos estás viendo o escuchando, pero sean muy bienvenidos, bienvenidas a este episodio de hoy de Caleidoscopio. Hoy queremos hablar de los dos lados de la historia, porque nosotros conocemos nuestro lado de la historia y muchas veces nos quedamos con un lado de la historia y no nos preocupamos o no tenemos ni la más mínima curiosidad por saber qué cuenta el otro lado de la historia. ¿Cómo ven? ¿Les ha pasado que reciben una versión, forman su criterio y se quedan con esa sola idea? ¿O normalmente se preguntan y tienen curiosidad de saber qué pasó con el otro lado de la historia, con la otra persona que estuvo involucrada en algún evento, en alguna discusión, en algún proyecto? Fíjate que me parece un tema apasionante, súper apasionante, porque finalmente es como el clásico del 6 que está en el suelo y está uno del otro lado, y uno dice, no, es un 6, no, es un 9, no, es un 6, no, es un 9. Y claro, los dos tienen razón, ¿no? Es un 6 y es un 9. Uh-huh. Siento que depende si la historia se trata de mí o se trata de alguien más. Cuando se trata de mí, es como es, punto. Así es como sucedió, punto. Sí. Pero cuando alguien más me cuenta la historia, digo, ok, ese es tu lado de la historia, pero ¿qué tal está el otro lado de la historia? Me es más fácil pensar que hay dos lados de la historia cuando yo no estoy involucrada en la historia. Uh-huh. Cuando tú no la viviste en carne propia. Exacto. Uh-huh. Y por otro lado, el gran dicho, ¿no? De hay tu lado de la historia, mi lado de la historia y la historia como tal. Uh-huh. Que a fin de cuentas es, o sea, cada uno pone su propia realidad dentro de cada una de las cosas que nos suceden. Y nuestra mirada es desde nuestra realidad, desde nuestro background, desde las cosas que nos son importantes, desde nuestro humor del día, ¿no? Y a lo mejor algo que nos pasó hoy lo miramos de una manera distinta a como lo estaríamos viendo en un día diferente, en una situación similar o idéntica, ¿no? Creo que tiene que ver con la mirada que cada uno le pone, y la historia en sí es una historia que se cuenta diferente, depende de quién la está viendo. Sí, totalmente. Y creo que también depende de toda esa historia que traes atrás, como bien dices, cómo la interpretas. Claro. Uh-huh. En las clases de espiritualidad que doy, hablo exactamente de eso, porque tienes un bagaje cultural con el que naces. O sea, quiero decir que naces dentro de una comunidad que tiene ciertas creencias, que tiene ciertos arquetipos, que tiene su propia historia, y con base en eso, para empezar, empiezas a formar un criterio y un filtro y unos lentes a través del cual vas a ver todos los eventos de tu vida. Claro. Más aparte a eso, súmale tu propia experiencia de vida, uh-huh, más lo que aprendiste en la escuela, en los libros, en cursos, con amistades. Entonces, tu lado de la historia está formado por todo eso. Claro. Sí. Sé cómo lo pongo a los niños. O sea, es tu perspectiva, Uh-huh, o sea, fulanito tal, y es tu perspectiva. O sea, el otro fulanito. Ajá. Menganito. Ajá. Y sí les recalco, tu perspectiva está perfecto tal cual, como tú lo estás viviendo. Tú también. Que no están de acuerdo, no, o sea, no hay problema. Es tu versión y es tu versión. Ninguno es 100% correcto, según los hechos reales, entre comillas, pero es lo que viviste. Es completamente válido y te vamos a escuchar. Y tú también.
y juntos vamos a crear una nueva historia, que es más de, estoy hablando obviamente dentro del ámbito de un conflicto, y vamos a crear una nueva historia. Y en esa historia ustedes dos van a reparar su relación y van a crear una nueva historia basado en las perspectivas o las versiones del otro. Claro. Sí, sí, entonces sí, con los niños obviamente es un poco más fácil porque están más abiertos a generalmente escuchar al otro. Ujú. Hacer la misma actividad con unos adultos ya resulta ser un poco más complicado. Por lo mismo que han dicho, o sea, tenemos todos nuestros filtros, nuestras experiencias, nuestras culturas, todo el bagaje de todo. Y a ver, encuentra el punto medio así fácilmente, uno que es gana, 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 gana. Un punto en que pueden reparar, un punto en donde pueden crear una nueva historia. Ujú. Fíjate que yo creo que también tiene que ver la distancia del evento en el tiempo. Es decir, si nos pasó algo en la primaria, por ejemplo, en el momento fue la historia tal, no se me ocurre hoy mismo un ejemplo, pero era tu punto de vista, el punto de vista de la otra persona, haya habido o no haya habido conflicto, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, algo extraordinario, no sé, alguna cosa que pasó en familia, ¿no? Y cada miembro de la familia lo ve de una forma distinta. Pero va pasando el tiempo y eso se va quedando atrás. Y la mirada que tú tenías sobre ese evento se empieza a modificar por el tema de la memoria, probablemente, ¿no? Como que ya no lo recuerdas con precisión, pero lo sigues recreando. Y entonces esa historia empieza a tomar una mirada diferente, empieza a tomar como una perspectiva distinta y deja de ser como era. Siento que se va modificando con la distancia en el tiempo, es a lo que me refiero. Sí, sí, sí. Tal vez lo que se conserva es la sensación, Claro. ¿no? El sentimiento. Y para conservar ese sentimiento, La emoción, ¿no? Más que... la emoción, vas modificando a veces los detalles del evento para seguir justificando la emoción. Claro. Y tú, es que yo me acuerdo que a mí me dejaron sola y todos se fueron y entonces yo nunca pude ir a ese lugar y siempre fui no sé, la abandonada, la despreciada, a la que nadie le hacía caso, cuando en realidad pudo haber sido circunstancial, absolutamente circunstancial. Absolutamente, ¿no? Claro. Alguna cosa accidental y que nadie, y a lo mejor te pudieron haber dejado 5 minutos, 10 minutos y después regresaron por ti, pero ya para ti fue el fin nunca. del mundo. Sí, ¿no? Sí, Sí, sí. poco a poquito le vas agregando a esa historia Claro. con el paso del tiempo. Es muy interesante que dices eso porque yo tengo un evento muy claro en la vida de mi hija. En este caso hay 3 lados de la misma historia. Ujú. El lado de mi hija, el lado mío y el lado de mi amigo en aquel entonces. Muy distintos los 3. Los únicos hechos, o sea, factuales, reales. Mi hija se quedó sola, era de noche. Ujú. 2, o sea, mi hija se quedó sola, era de noche, ella salió del departamento. Ujú. Reales. Nadie puede decir que de ahí... Que algo era diferente. Que algo era diferente, ¿no? Ella dice, yo nunca estaba dormida, yo los escuché salir y los seguía. Y no estaban, y fue todo un drama para ella. Ella sí, o sea, sí le impactó. Ese es su lado, o sea, trauma. Ujú. Completamente válido. Mi punto de vista, mi hija salió de la casa, la puerta era una que cierra automáticamente. Ujú. A su pequeña edad, ella supo poner una mochila o algo, una mochila Para evitar que se cierre. que se cierre. Eso para mí
genial. O sea, para mí fue su creatividad, su resolución de problemas, su estrategia, o sea, pensar al futuro. Muchas cosas metacognitivas sucediendo en una sola cosa, ¿no? Y luego fue a buscar a la seguridad, fue a los vecinos, bajó en el ¿Elevador? elevador, gracias, subió en las escaleras. O sea, supo cómo poder encontrarme. O sea, a lo mejor me están diciendo, ay, qué mala mamá, pero estoy viendo todo lo que mi hija hizo esa noche. Para mí ella fue súper valiente, o sea, supo... Resourceful, como resourceful, esa es la palabra que no... con muchos recursos propios. Ajá, o sea, su nivel de creatividad y pensamiento y todo eso, digo, no, pues muy madura para su edad. Entonces yo, pues, la mamá así todo, oh my God, ¿dónde está mi hija? Pero a la vez muy orgullosa por todas las habilidades que había sucedido. Y luego mi amigo estaba así porque él no tenía hijos. Entonces él así, pues si solo la dejamos como 3 minutos, ¿por qué tanto show? O sea, entonces la trauma, el orgullo y ¿qué onda? Sí. Son 3 lados de la misma historia a través de lentes y perspectivas, puntos de vista sumamente distintos. Claro. Por eso digo, o sea, sí, está muy interesante. Sí, y mira, ves cómo la emoción tiene mucho que ver, ¿no? Porque todo el cuento que se hizo tu hija de abandono fue alrededor del que se sintió abandonada. Ajá. El tuyo fue alrededor de este orgullo, de la satisfacción de haber criado una niña con recursos, inteligente y valiente. Y tu amigo, como no tenía ningún vínculo realmente con tu hija, pues digo, ¿por qué tanto escándalo? O sea, sí, es interesante ver cómo la emoción tiene muchísimo que ver en cómo ves la historia y la historia que te cuentas. Así es. Y tal como lo mencionaste antes, ¿no? El justificar la emoción o justificar el cómo me siento y si yo digo, yo soy una persona muy responsable, yo tengo que justificar que soy responsable y entonces mi mirada de la historia pudiera ir desde allá. O yo soy, no sé, muy sensible, pues tengo que justificar que soy muy sensible, entonces le pone uno el tono a la historia. Por eso yo digo que sí, ese dicho 100% tiene razón. Existe una historia que es la historia y después vienen todos los puntos de vista alrededor. Y el hecho, que cambiando un poco a otro tema, o el mismo tema, pero de otra manera, es si no lo ves, no significa que no está. ¿No? Si yo estoy viendo esa silla y veo que hay una bolsa encima de la silla, y hay una persona del otro lado de la silla, pues no puede ver la bolsa, ve la silla, pero no ve la bolsa. Y yo digo, es que hay una bolsa en la silla. Y la otra persona dice, no, es una silla. No, sí, pero hay una bolsa en la silla. Entonces, el hecho de que no ves algo no significa que no está ahí, simplemente es que no estás viéndolo. Y entonces sí es importante, y creo que ahí es donde deberíamos de darle la moraleja a esta conversación, es cómo hacer una visión 360 de lo que está ocurriendo para poder entender la mirada de cada una de las personas que están de alguna manera involucradas. Me parece que la solución es desarrollar tu curiosidad. Antes que asumir una verdad, sé curiosa. Porque muchas veces no quieres averiguar más porque crees que tienes la verdad absoluta. Y puede ser que el orgullo te impida ser un poquito más abierto y simplemente tener curiosidad. No recibir las cosas y darlas por hecho, sino cuestionar quién te dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dijo, qué dijo el otro, qué sintió el otro, dónde estaba el otro, de dónde viene, cuál es su
Su background. su background, pero ¿cuál es la palabra en español? Su background. ¿Qué tiene atrás? ¿De dónde viene? Ser curioso creo que es una de las cualidades que están menos valoradas y que más deberíamos de desarrollar, Cierto. Como adultos. como desde siempre, ¿no? Porque los Y niños... los niños son curiosos por son- naturales. Ajá. O bueno, Sí. entonces nos paran la curiosidad, tú nos puedes decir, Sí. por educación Sí, claro. nos han frenado la curiosidad. 100%. Porque, bueno, en un ámbito escolar tradicional, convencional, cotidiano, a lo mejor contemporáneo, en este momento de hoy en día, es más de haz lo que yo te digo, siendo el adulto a cargo de 30 niños, haz lo que yo te digo porque tienes un examen que tienes que pasar. Y si el niño muestra curiosidad por otra cosa, no, pues luego, desde luego, porque ahora tienes que estar en esto. Entonces al rato puedes ir o indagar o lo que quieras, pero ahorita estamos en eso. Imagínate que eso empieza desde kinder, desde los 4 años, ponte, hasta los 17, 18 años. Cada vez que haces una pregunta dentro de un salón de clases, te dicen luego, o ahorita no, o más al Sí, se rato. pospone todo, O constantemente. se burlan de la pospone. clase de pregunta o de duda, ¿no? Por naturaleza te vas a ir apagando, vas aprendiendo, pues aquí eso no cuenta, ¿no? Y luego, bueno, sé que no es son todos los casos, pero estás dentro de un salón de clases 13 años de tu vida. Entonces, ¿en dónde te están posponiendo tu curiosidad para luego, para más al rato, para después? Luego llegas a la casa, mamá o papá o los dos, a lo mejor están trabajando, no tienen, o sea, llegan del trabajo cansado, tienes las mismas preguntas, la misma curiosidad como niño y mamá y o papá están cansados y te dicen lo mismo. Ahorita no estoy ocupada. ¿Qué vas aprendiendo? Que tu curiosidad no cuenta, no tiene valor. Claro. Entonces sí, o sea, a través de la condición, a través de circunstancias, en el caso del sistema educativo, te van apagando tu curiosidad, por ende tu creatividad. Claro. ¿Qué hace Entonces, para eso? Cualquier pregunta está válida. Y si no sabemos, nadie nos ponemos a investigar. Y aunque a veces las respuestas inventan los niños, yo digo, pues qué bueno que lo están inventando. Ese es mi punto de vista. Eso es creatividad absoluta. Es un lado de la historia. O sea, yo no les doy la razón, pero ay, qué interesante tu respuesta. Los demás niños deciden si lo creen o no. Completamente válido también, ¿no? ¿Por qué? Porque son niños, tienen la curiosidad. Si realmente quieren saber, y si quieren saber si es verdad lo que el compañero le dijo, es la verdad. Vamos a investigar. Yo no les digo que sí o que no. Vamos a investigar. ¿Por qué? Porque si yo digo sí, es mi lado de la historia. Claro. No les estoy dando chance a crear su propio lado de la historia. Pero si estamos investigando, si estamos creando algo, si le estamos dando chance a explorar su curiosidad, ellos pueden crear su propio lado. Luego tienen el lado del compañero y su propio lado. Es lo que hacemos en Wii. Cultivar, mantener su curiosidad y su creatividad para que lleguen. Les invitas, por ejemplo, a que cuestionen lo que tú les dices. Sí, 100%. ¿Cómo les dices? A ver, esto es lo que es.
¿Me lo creen o no me lo creen? No, les digo, si tienen preguntas, o sea, de lo que estoy compartiendo, ustedes tienen preguntas, 100%, bueno, 9 de 10 veces, ¿es real? O sea, ¿es la verdad? No, o sea, no sé. ¿Tú qué crees? Pues yo no creo. Está perfecto. No sé, les dejo crear, desarrollar sus propios criterios. Desafortunadamente, hoy en día es muy normal que creen lo que dicen los adultos. Ujú. Y sí, a veces sí tengo que decir, a ver, ¿ustedes qué piensan? Ok. Para motivar que cuestionen tu lado de la historia. Ajá. Sí. Ok. A mí me hace un poco de ruido, no digo que está mal, pero sí creo que, a ver si lo vas a saber plantear. Si tú haces que el niño cuestione lo tuyo o lo de otros niños, está perfecto, pero siento que de alguna manera si se quedan con eso que ellos cuestionaron y el punto de vista que ellos tienen, están de alguna manera desvalidando el otro lado de la historia. Y muchas veces dos verdades, sí hay lugar para dos verdades, o para tres verdades, o para las verdades de cada una de las personas que están ahí. Ujú. O sea, vamos, a menos de que sea algo que claramente no es así y que hay una sola respuesta y bueno, pues así todas las verdades de todos es la misma. Pero se trata de opiniones y cuando se trata de criterios, es tener mi propio criterio, pero también aceptar el criterio de la otra persona para dar lugar a su historia, a su propia mirada, vamos. Eso va a la par. O sea, no, el cuestionar al otro, no, bueno, como yo lo manejo, no estás invalidando el otro. Estás diciendo, yo no estoy de acuerdo, voy a buscar mi propia historia, mi propia respuesta, pero eso no significa que lo que tú estás diciendo es, o sea, está equivocado según mis criterios. Solo no estoy de acuerdo. Entonces busco mi propio. Pero de ninguna forma estamos diciendo, tú estás mal, ¿no? Ni que lo que tú estás diciendo no cuenta, no vale. No estoy diciendo que estás haciendo eso, para nada. Lo que estoy diciendo es sí tener esa posibilidad de cuestionar, especialmente cuestionar al adulto, Uh-huh. pero permitir que se tenga el otro lado. O sea, no sé si estoy Otra siendo versión, clara. sí, que Sí. tener abierta la posibilidad de que, ok, esa es tu versión de la historia, déjame encontrar mi versión de la historia. Claro. Porque no voy a simplemente creer ciegamente en lo que me estás diciendo. Necesito, sí, de alguna manera comprobarlo y a lo mejor formar mi propio criterio acerca de lo que me estás compartiendo. Claro. Uh-huh. Y déjenme decirle que yo no tenía mucha voz ni voto cuando yo era niña, ¿no? O sea, lo que dijeron mis papás eran así, tal cual, era ley, básicamente. Entonces, crear a una niña que a mí me estaba cuestionando, porque así le dije, cuestiona lo que no que estás de acuerdo. ¿Con lo que no estás de acuerdo? Con lo que no estás de acuerdo. A mí me costó mucho trabajo, o sea, mucho. Y sí, o sea, sí teníamos nuestros choques y lo que quieras, pero estoy orgullosa de mi hija, porque no queda con yo soy la adulta, tú tienes que hacer lo que yo te digo, Claro. o tienes que creer lo que yo te digo. Ella es, ¿y por qué? Uh-huh. A ver, cuéntame, enséñame, y si, aún así, si no te cree, ella va y busca y dice, ¿ya ves? Uh-huh. A mí me pasa lo mismo. A mí me pasa, yo tengo 2 hijos cuestionadores, pero wow. A decir basta, todo cuestionan, todo te dicen, a ver, no. Uh-huh. Compruébamelo. Sí, o sea, enséñame. Y tanto Ron como yo les enseñamos a eso, les enseñamos a no te quedes con un no, por ejemplo, un no como respuesta, no te quedes con eso, ve por el sí.
sigue adelante buscando lo que tú crees, es como empujando hacia eso, pero luego, ¡boom!, te viene de regreso porque empiezan a cuestionarte a ti, y empiezan, oye, pero espérame, es que yo soy tu madre. y ya no aplica, ¿no? Porque aunque soy su madre, yo le enseñé a cuestionar y entonces estos niños resultaron, además creo que tiene un tema de generación, ¿no? Totalmente. O sea, nosotros no nos daban ni opción, posible opción, ¿no? O sea, tú dices que venías de papás que te decían esto es y así es, igual conmigo. O sea, Igual. cuestionar a mis papás. Pero a ver, te voy a decir, Ni por a mí error. ni se me ocurría. Exacto. O sea, deja tú que no hubiera tenido permiso, es que ni se me Claro. ocurría. A eso llegamos, Sí, sí. ¿no? Por eso ahora hago mucho hincapié en que en lugar de decir un no estoy de acuerdo, antes de decir un no estoy de acuerdo, tengas más curiosidad por entender todo el contexto. Y entonces ya, habiendo con conocimiento de causa, poder decir en esto no estoy de acuerdo. Pero no está fácil. No está fácil. No está fácil. O sea, creo que mucho de la educación que tenemos, todos, ¿no? Nosotras, a lo mejor en esta generación en donde sí nos decían, así es, y te apegas a lo que es, como en las nuevas generaciones que sí se permite cuestionar, viene esa parte difícil de hacerlo de una manera diferente. O sea, si yo les digo a mis hijos, no me puedes cuestionar, así es la cosa, y yo aprendí a no moverme porque así lo hicieron mis papás, pues estoy impidiendo de alguna manera que ellos se conviertan en quien son, porque yo estoy educada de cierta forma, no sé si me explico, o sea, como que cada quien desde su educación, y volvemos al inicio de esta conversación, ¿no? Yo soy como veo la historia como yo soy, mejor dicho. Sí. ¿No? Sí, o sea, yo veo la historia a partir de mi bagaje. Sí. Eso es bagaje. Bagaje, gracias. ¿No? Eso Ese, está sí. ahí, eso es lo que traigo en mi mochila. Sí, totalmente. Y luego les pongo otro ingrediente, ¿no? Ya una vez que fui curiosa y tuve la valentía, porque muchas veces se requiere de eso, de abrirme a seguir escuchando, ¿qué tanto te cuesta aceptar la otra versión de la historia? Sobre todo cuando tu versión de la historia es que te hicieron daño, es que me lastimaste. Entonces, tratar primero de entender la otra versión y luego ver que tiene una versión justificada desde su punto de vista. ¿Qué tan fácil nos es decir, ya te entendí y me quedo en paz y tranquila con tu versión de la historia porque también es verdad? Muchas veces lo que al menos a mí me pasaba, ahora menos, pero me sigue pasando, es que sigues buscando formas de justificar tu posición. Claro. ¿No? Y casi que eliminar o invalidar lo que estás escuchando, porque tu versión de la historia Es la única. es la más fuerte. Pero yo también creo que tiene que ver con asumir la responsabilidad que a cada quien le corresponde. Es, por ejemplo, ¿no? Cuando dicen, es que me está molestando. No, a ver, espérate, tú te estás molestando. Te está molestando algo que la otra persona está haciendo. A lo mejor el otro sí te está tratando de molestar, pero él está logrando que tú te molestes. ¿Sí me explico? Es yo tengo que asumir que sí, me estoy molestando, porque yo tengo la elección de molestarme o no molestarme. O de poner uno aquí llegó y, oye, a ver, espérame, ¿no? O sea, yo siempre les ponía el ejemplo a los chavos. Si llega alguien y te dice, ¡ay, te ves horrible con tu pelo morado! ¿Y te molesta o no te molesta? No, pues no me molesta porque no tengo el pelo morado. Exacto. ¿Tú te molestas o no te molestas? Si la persona está diciendo algo que tú asumes que es verdad, entonces te molesta. Pero cuando tú mantienes la distancia y dices, a ver, espérame, eso no es verdad, eso no me toca a mí, eso es, vamos, este suéter no me lo pongo, no,
Creo que No, sí. hay que saber hasta dónde yo asumo la parte que a mí me toca y convierto en verdad la versión de la otra persona. O sea, puede ser tu verdad y es tuya, pero cuánto esa verdad la pongo en mí Y la tomas como y verdad. la tomo como mía. Ujú, O sea, yo la puedo tomar como verdad, pero es tuya. ya. Siento, no sé si me explico la... me cuesta trabajo expresarlo como a lo mejor en otros temas que me siento más fluida. En este me está costando trabajo expresar mis ideas. Pero sí se entiende. Se entiende que mientras tú no, de alguna manera, absorbas o te cuelgues su punto de vista, si no te pones esa medallita, si no te pones ese saco, esa etiqueta, entonces no te afecta. Y puedes decirlo así, ese es tu lado de la historia y este es Claro, mi lado de la historia. Lamento que lo veas así y santo y muy bueno. claro, Cada quien puede seguir contento, claro. ¿no? Hay muchas veces, incluso en mi relación con Carlos, por ejemplo, hay veces que parece que va él en un carril que no tiene nada que ver con el carril en el que yo voy, carril de pensamiento, ¿no? Y puedo mencionar una frase que para mí significa, ahorita no tengo un ejemplo claro, pero eh, significa una cosa y en mi cabeza no hay manera de malinterpretarla. No existe otra posibilidad de poder interpretar de manera diferente más que la que yo estoy viendo. Y de repente me contesta una cosa que no viene al caso. Nada que ver. Y entonces digo, no sé de qué me estás hablando. Y ahí empezamos, ¿no? A discutir, porque en mi cabeza no existía una posibilidad de otra interpretación de la frase. Y pueden ser cosas muy, muy simples, ¿no? Mientras cocinamos juntos o estamos platicando de cualquier tema. Y me da mucha risa ver cómo de verdad lo que traes en la cabeza e incluso muchas veces lo que estabas pensando en ese momento Claro. hace que agarremos caminos completamente diferentes. Y ahí Sí. en esas entonces, o sea, en esas ¿Instantes? aplicas tu curiosidad. O sea, cuando tú estás diciendo algo y haces una pregunta y él... sí me agarra de buen humor. Puedo tener Pequeño la calma. detalle. Sí, Detallito, ¿no? no Sí. pequeño, mucho. Sí, porque muchas veces o nada más me quedo callada y me quedo enojada, o muchas veces le he dicho, no, no estoy entendiendo, yo dije esto, y me dice, sí, por eso, el otro. Le dije, no, no. Pero sí me ha dado la curiosidad necesaria para observar y darme cuenta de que de verdad existe la posibilidad de que te malinterpreten o que lo interpreten de manera distinta y una cosa que no tiene nada que ver. Y cómo es que lo que estás haciendo y pensando en ese momento tiene muchísimo que ver. Deja tu bagaje, lo que estás haciendo en ese momento. Claro. Y ahorita estoy tratando de acordarme, vamos a ver si antes de que termine nuestro episodio de hoy me acuerdo de un ejemplo, porque muchas veces son cosas muy simples y muy básicas. Estamos mucho enfocándolo en un conflicto, ¿no? Es que generalmente cuando hay un tema de que esta historia es la mía, pues es que viene de un conflicto. Pero también para bien. O sea, hemos hablado muchas veces en algunos otros episodios sobre cómo nos miramos a nosotros mismos y cómo nos mira otra persona. Y ahí hay dos versiones de la historia. Y siempre mencionamos que nosotros nos juzgamos a nosotros mismos más de lo que la gente en un momento dado nos juzgaría. Hablando de juicio como tal, ¿no? O sea, de la mirada que tenemos nosotros sobre nosotros mismos, a diferencia de la mirada que tienen las otras personas sobre nosotros. Y yo creo que a veces deberíamos de darle más valor a la historia del otro cuando se trata de nosotros. Porque así tal como yo decía, bueno, cada quien que asuma la responsabilidad que le corresponde sobre me molesto o no me molesto de lo que estás diciendo,
pues asumo la responsabilidad de que lo que estás diciendo es verdad y me cuelgo la medalla, pero la medalla en el buen sentido de la palabra, ¿no? Mi medalla de premio, me llevo el trofeo y gracias. Y entonces, en un momento dado, en lugar de desvalidar la verdad de la persona que nos está hablando, desvalidar nuestra propia verdad para adoptar la verdad del de enfrente. Seguimos pensando que nuestra versión de la historia es la correcta. Sí, pero está interesante. Para mal, ¿no? Ahora Sí, para, sí. para mal, pero es nuestra versión de la historia la que es más valiosa. Totalmente, pero es interesante pensar que me ayuda de alguna manera el darle el valor a la verdad de la otra persona. O sea, siento que cuando podemos pegarnos a la humildad de aceptar que no tenemos la verdad absoluta, que la otra persona puede tenerla, para bien y para mal, pero mejor para bien que para mal, es aceptar que somos mejores de lo que nosotros mismos creemos que somos. Y está chido, creo. ¿No? O sea, perdón mi coloquialismo tan absurdo, ¿no? Está chido. Pero sí, creo que está bien que podamos en un momento dado decir. ¿Por qué nos cuesta trabajo? Yo diría que es cultural y viene de la sociedad. En muchas culturas, o sea, no puedo hablar por todos, pero por ejemplo, por lo menos en Nueva Zelanda y Australia, si tú te paras y dices, yo soy buena en X, todos, bueno, cuando yo era niña, no sé ahorita, pero todos en tu alrededor te iban a ver, Demuéstralo. y a la primerita que tienes un pequeño detalle o algo, Si en lugar de sacarte 10 te sacas 9. te dicen, ¿ya ves? ¿Ya ves que no eres? Claro. Lo que dices. Ya, o sea, entonces, culturalmente hablando, en Nueva Zelanda y Australia, por lo menos cuando yo era niña, adolescente, aprendes a no estar a no decir yo sí puedo o yo sí sé. En Nueva Zelanda, por lo menos, si escuchas a alguien decir, pues me la sé, más o menos, eso traduzca a soy experta, por lo menos de mi generación. ¿Por qué? Porque si dices Soy el experto. si te van a estar a ver cortándote las piernas para que te caes al nivel de ellos. Pero si dices más o menos me la sé, pues cómo te van a cortar los pies, porque no estás diciendo que sabes todo, tampoco estás diciendo que estás mal, que quedas en medio, pues sí, está bien. O sea, y me refiero también a los atletas profesionales. En Nueva Zelanda por lo menos no tenemos la cultura como el deporte de los Estados Unidos, donde todos están así de shalala, shalala, shalala. Está mucho más humilde. No vas a escuchar a los top de nuestros deportes, bueno, las selecciones nacionales diciendo, ay, sí sé todo, que soy el mero mero. Pero sí vas a escucharles decir, pues sí, voy bien. O sea, sí me explico. O sea, por eso yo, en mi caso, es muy cultural. Y se llama Tall Poppy Syndrome. Tall Poppy Syndrome. Tall Poppy Syndrome. El síndrome del cachorro. No, Poppy. Alto. Poppy es una flor. Del poppy, de la amapola. No sé. Es una flor roja. Ajá, Sí, la amapola. Ajá. El síndrome de la amapola alta. Hasta, no sé si siguen, pero hubo premios por parte de marketing o algo así, me parece, que se llamaba Tall Poppy Awards, para premiar a los que sí eran top y expertos en su industria o en su área o lo que sea. A mí,
pues dije, no, pues sí, eso va muy a la par con la cultura, ¿no? O sea, Tall Poppy Awards. Sí, o sea, por eso mi punto de vista, mi lado de la historia, es que en mi caso fue Pues muy a lo mejor tiene un cultural. poco que ver con la humildad, ¿no? O sea, como sí quedar, o sea, vamos, no subirse más de lo que está uno subirse, pero aceptar, yo creo que está bueno aceptar que uno sí sabe cosas o que sí puede o que sí, ¿Es experto? sí, Pues sí. yo creo que sí está muy bien. Yo también creo que sí, pero también creo que sí, normalmente no es muy bien recibido que llegues a decir, pues yo soy el experto, bla, 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 porque la gente en efecto va a estar buscando ese error, ¿no? No importa que todo lo demás te salga muy bien, va a estar buscando, ya te equivocaste, no que eras el experto, Claro, sí pasa. Y sí, eso sí es, pasa, es sí pasa. Pero creo que es algo que con lo que deberíamos empezar a combatir, creo yo. Dejar sí, que el experto sea experto en lo que es y uno tratar de serse experto en lo que cada uno decida ser experto. Creo que, vamos, o sea, volviendo a nuestra historia, a nuestro tema de ver los dos lados de la historia o tantos lados como tenga, es eso, aceptar también que hay historias ¿no? O sea, tú dices que eres experto, está bien, eres experto, esa es tu verdad. A lo mejor yo puedo opinar distinto, pero tu verdad es que tú eres experto. Buena onda, está y yo bueno. creo que lo que pasa también muchas veces es cómo se percibe la humildad, ¿no? Porque para muchas personas la humildad es hacerte menos. Eres pobre, eres ignorante, eres, ¿no? Te tienes que hacer chiquito. Y en las corrientes espirituales que me gustan y que enseño, la humildad significa percibirme como algo grandioso, pero de la misma manera percibir a todo el mundo como alguien grandioso, como en toda su majestuosidad, grandes, buenos en algo, expertos en algo, amor incondicional en todos. Entonces, la humildad viene desde el somos iguales, pero igualmente grandes, no haciéndonos chiquitos, Claro, sino al revés, ¿no? Entonces yo sí puedo llegar a decir, pues yo soy experta en esto, pero no desde un banquito de superioridad, claro, sino simplemente por decir, esto es algo que soy, punto, se acabó, sé, es más, te puedo ayudar porque soy experta en este tema, claro, así como tú seguramente eres experta en otros temas donde yo soy perfectamente ignorante, claro, ¿no? Entonces, esto te permite estar más abierto a escuchar el otro lado de la historia. claro. Sí, es un tema controversial, como suelen ser los nuestros. Sí. Creo que, creo que nos tendríamos que quedar con esa parte de la curiosidad, ser curiosos en lo que está pasando del otro lado, pensar en que la verdad del otro no necesariamente es una verdad equivocada, Pero porque tampoco la mía es absoluta. diferente, pero no es absoluta exactamente. Entonces, no sé, ¿qué opinan? Vamos cerrando. Pues yo creo que el mismo tema nos dejó a las tres profundizando nuestras propias historias, ¿no? Claro. Y los lados o sea, nos noto más pensativo esta vez, en este episodio del día de hoy, que en anteriores. O sea, estamos más Hacia adentro. hacia adentro. Ajá. Bueno, así nos noto yo. Sí, yo me quedo con me quedé pensando en mis historias de pequeña, sobre todo con la familia de origen, que son muchas veces las que te marcan para interpretar tu historia hoy, y empezar a cuestionármelas, ¿no? Tal vez a incluso pedir otro lado de la historia con mis Claro. hermanos, con mi mamá. Claro.
Eso está padre, está interesante, ¿no? Pensar que, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo Yo viviste tú? yo recuerdo que así era como vivíamos. ¿Tú qué opinas? Sí, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo, Sí, no? Y a lo mejor te encuentras con historias que sorprendentemente o son iguales a las tuyas o son una versión totalmente distinta. sí. O que ni se acuerdan. O que ni les fue importante, ¿no? Que no trascendió más allá de su momento. Sí, sí, sí. Qué interesante. Pues veamos qué respuesta tenemos de nuestros escuchas. ¿Tú cómo vives tu lado de la historia? Cuéntanos. Te leemos. Ojalá nos puedan compartir y no olviden de seguirnos. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y en nuestras Instagram. respectivas Y en Instagram. redes sociales. Y nos vemos en el siguiente episodio del día de hoy de Caleidoscopio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.